Bueno, iniciamos Pensamientos Críticos y le damos la bienvenida al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Juan Pablo Pozo, muy buenos días y gracias por haber aceptado, primero por la corrección, por haberme ayudado a la corrección y dos, por haber aceptado la entrevista. Comienzo preguntándole, ¿un cambio de presidente del Consejo Nacional Electoral luego de 8 días de haber posesionado a Paul Salazar no envía un mensaje equivocado a la ciudadanía? Gracias, Carlos. Muy buenos días por la invitación. Y hay que decirlo de forma clara. Aquí es importante señalar que ocurrió un hecho. Ese hecho significa la renuncia de una consejera que fue recientemente posesionada por la Asamblea y en esa medida, eso, teniendo en cuenta además que no se cumplió con un principio fundamental en la elección anterior, que es el principio de paridad de género. Recordemos que en una primera elección se eligió a Salazar y a Tayupanta como las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Precisamente esos dos hechos que ocurrieron durante los días que estaba usted mencionando, hizo que hoy el nuevo Consejo Nacional Electoral pues tenga unas reuniones previas y decidieron, pero no por improvisación, Carlos, decidieron por el trabajo previo de estos 3 últimos años que hemos estado permanentemente en el territorio, entendiendo y dignificando al servicio público, sabiendo que el servicio público es motivo de orgullo cuando se sirve honestamente y cuando podemos ser verdaderos agentes de cambio social. Y hoy, Carlos, 4 consejeros votaron a favor de que Juan Pablo Pozo asuma la presidencia. Vamos a hablar de eso, pero señor presidente del Consejo Nacional Electoral, es que lo que me llama la atención, y vamos a hablar de los 2 puntos que usted argumenta, lo que me llama la atención, uno, el hecho que haya renunciado una vocal no deslegitima la elección. Ahora, usted dice, como segundo argumento, dice, no se respetó la equidad de género. La equidad de género está establecida dentro del marco jurídico y de procedimiento a efecto de poder establecer esa equidad dentro de la presidencia y vicepresidencia. Es decir, ¿era una obligación? El artículo 217, Carlos, dice de forma clara que la función electoral se rige por varios principios. Entre esos el principio de paridad de género. Si nosotros como Casa de la Democracia, que hoy inclusive, recordemos, las propias viceprefecturas y prefecturas tienen que estar compuestas por hombre, mujer o mujer y hombre, eso inclusive recién por primera vez se aplicó en el proceso electoral de febrero de 2014, antes no existía esa obligación. Yo creo que es importante que, teniendo en cuenta que hay un principio constitucional como eso, se aplique también al interior del Consejo Nacional Electoral. Pero Carlos, yo sí quiero ser muy claro también en eso. Hay varios actores que buscan desde hace mucho tiempo, inclusive desde que nosotros nos posicionamos desde 3 años o más, de ir deslegitimando la institucionalidad, de ir deslegitimando también al Consejo Nacional Electoral. Esos actores que carecen de ese mensaje profundo, lo que buscan es posiblemente de una u otra forma hacer que esta institución se vea menoscabada con miras a los procesos electorales. Los cambios que se produjeron, es decir, usted como vicepresidente, usted como presidente, era crónica de un nombramiento anunciado en las redes sociales, ya se lo comentaba, tal cual como la salida de Domingo Paredes en su momento. No, yo lo digo de forma clara también, así, Carlos. Para nosotros es importante que los debates, los disensos, que claro que se producen, los debates también son parte de la democracia, la construcción y los entendimientos son parte de la democracia, entendiendo claramente que este es un consejo que no es de reparto ni es de tronchas, es un consejo que tiene que construirse dentro de ¿qué aporta el Consejo Nacional Electoral en el fortalecimiento de la democracia? Para nosotros es importante mirar hacia adelante, sabemos que es una responsabilidad histórica, asumimos este reto con mucha humildad y con mucha responsabilidad y sabemos que el Consejo Electoral no puede detener sus actividades. Precisamente por eso, Carlos, el mismo día viernes convocamos a un taller a las 6 coordinaciones nacionales de las 22 direcciones nacionales hasta la medianoche del viernes y durante todo el día sábado para ir recibiendo esa información, para ir haciendo un cronograma también de transición de estos primeros 90 días e enfocarnos en todas las actividades que tenemos como Consejo en el 2015. Sigamos con el tema primero de la conformación para luego ir ya a los proyectos de trabajo que usted ha mencionado. Marcela Paredes se principalizó cuando se produce la renuncia del concejal anterior. Ha sido cuestionada la principalización de Marcela Paredes, si bien es cierto, ella fue electa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estuvo ausente durante un buen tiempo porque estaba haciendo maestrías, qué sé yo. Usted ha dicho, la principalización de Marcela Paredes es constitucional y además legal. ¿En qué se basa para decir que esa principalización fue constitucional y además legal? Gracias, Carlos. Y es importante aclarar a la ciudadanía. El Consejo Electoral
no lleva adelante el proceso de selección de los consejeros y consejeras, lo hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tampoco designa, tampoco califica. El único acto que hace el Consejo Electoral es principaliza a un suplente en caso de ausencia temporal o definitiva de un consejero principal. Recordemos, Carlos, que este proceso que estamos llevando adelante es un proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Por tanto, lo que hubo hace poco, el 27 de noviembre, fue un sorteo, en donde por sorteo, como dice la Constitución de la República, salieron sorteados el tercer consejero principal, el quinto consejero principal y la cuarta y quinta consejera suplentes. ¿Qué significa eso? Que quienes opten por esa renovación parcial, que quienes hayan resultado triunfadores del nuevo concurso de renovación parcial pasan a esos cargos que dejaron los consejeros principales. No puede ser que hoy la consejera suplente, Ana Marcela Paredes, que es la primera consejera suplente, hoy le digamos que durante los 3 primeros años es la primera suplente y ahora, producto de la renovación parcial, pasa a ser la tercera o cuarta suplente. Eso es clarísimo. La Constitución señala que ella ganó un concurso para 6 años. Y hoy el Consejo lo que ha hecho es cumplir con una certificación, con un documento, con una resolución, con la ley, con lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, decirnos de forma clara, el orden de prelación de los consejeros suplentes es precisamente Ana Marcela Paredes como primera consejera suplente y en el caso de la doctora Solanda Goyes como cuarta consejera suplente en lugar de la persona que salió sorteada. Asimismo, esa resolución pasó a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional posesionó de esa forma y nos remite al Consejo Electoral y lo que hemos hecho el día viernes es posesionar de acuerdo a lo que establece la ley. Aquí puede haber una serie de argumentos. Aquí puedo tener la posibilidad de gritar a los 4 vientos y decir que a mí me corresponde la principalía. Esto no es un tema de caprichos, esto es un tema de la ley, de reglamentos y que esté absolutamente claro el tema. El hecho que Paul Salazar se haya abstenido de votar por usted en la elección para presidente al Consejo Nacional Electoral, con ese hecho se podría concluir que Paul Salazar se aleja de la hegemonía que había tenido el Consejo Electoral. Yo creería que no, Carlos. En la primera elección, 8 días atrás, yo voté en contra de su designación. Significa, yo creo que tenemos 2 visiones diferentes de lo que significa dirigir una institución. Respeto absolutamente la de él y en esa medida también la posibilidad de dentro del debate y la discusión poder decir claramente si estoy o no de acuerdo con qué persona asuma como autoridad. Yo respeto la abstención de Paul, los otros 4 compañeros dieron afirmativamente su confianza para que en este caso asuma algo tan importante como es dirigir el ente rector del sistema electoral y todo lo que implica los retos a futuro del Consejo. Y en esa medida nuestras actuaciones estarán sobre la mesa de forma absolutamente transparente. Vamos a organizar de mejor forma el pleno del Consejo Electoral para que pueda haber sesiones más continuas todos los días, martes, miércoles y jueves, y también poner a discusión de los 5 compañeros del Consejo todos los temas que pongamos a debate. Usted, dentro de sus mensajes y dentro de su discurso, ha puesto mucho énfasis en el tema transparencia y ciudadanizar. Me salió ya bien. Ciudadanizar. Transparencia y ciudadanía. Eso significa que es una nueva era del Consejo Nacional Electoral. Y si es una nueva era del Consejo Nacional Electoral, cuando usted ponía énfasis en transparencia y ciudadanía, ¿significaría entonces que antes no hubo ni transparencia ni ciudadanía? No, yo digo de forma clara, todo nuevo inicio es oportunidad. Y yo creo que oportunidad de fortalecer en donde hemos tenido debilidades sin duda y también reconocer nuestros errores y de una u otra forma marcar un norte de forma importante, clara con respecto a las competencias que tiene el Consejo Nacional Electoral. No quiere decir que no hayan habido esas 2 condiciones, al contrario. Carlos, y mire, cuando nosotros asumimos este compromiso hace 3 años, hay varios mitos que se han ido enterrando. En su momento recordemos, Carlos, que se hablaba de cuando hubo el reprocesamiento de las crisis de las firmas que tuvimos a mediados del 2012, se hablaba de que iba a quedar una sola organización política en el país. Hoy tenemos 136 organizaciones políticas, nacionales, provinciales, cantonales o parroquiales. Carlos, el último proceso electoral de febrero pasado, las elecciones accionales, las nuevas autoridades, más de 5.200, son el reflejo de esa pluralidad política, de las diferentes organizaciones políticas, movimientos que están en las diferentes autoridades. Por tanto, nadie podrá decir que no se respetó la voluntad de la gente, nadie podrá decir que el Consejo Electoral regaló un voto a alguna candidatura. Hoy lo que es importante es mejorar los procedimientos. Yo he dicho de forma clara, creo que el Consejo Electoral tiene que fortalecer el Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas,
Todas las organizaciones son un pilar fundamental de la democracia. Hoy tenemos apenas un consejo, solo para las organizaciones políticas nacionales, 12. ¿Por qué no consejos consultivos en las 24 delegaciones provinciales que tenemos unidades desconcentradas para que ahí se vayan discutiendo los temas que nos importan a todos? Que serían juramento a la bandera, hablando metafóricamente, por cierto, y con el mayor respeto a la bandera, o realmente en términos de interacción, en términos de participación y en términos de decisión. Bajo ningún concepto un juramento a la bandera, en términos de que nos unen objetivos, fortalecer la democracia. Carlos, yo le voy a dar un ejemplo claro de que un consejo consultivo funciona. Mire, en febrero pasado, en el Azuay, llevamos adelante un proyecto histórico. Voto electrónico en la provincia de Azuay para todos los cantones de la provincia, en todas las parroquias. 608.000 electores. Ahí funcionó de forma activa este Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas. Por primera vez en la historia del país, el 2 de enero pasado, firmamos un pacto de acuerdo, de apoyo a la democracia y a voto electrónico entre todas las organizaciones políticas de la Azuay, inclusive representadas por sus partidos nacionales. Eso significa que hay acuerdos plurales, respetuosos, en medida de garantizar sobre la mesa esas herramientas electorales que tienen que estar transparentes. Un proceso electoral, Carlos, o un proyecto sin control social, sin control político, no tiene razón de ser. Vamos ahora a un tema que es esencial para el tema de la democracia ecuatoriana y que tiene que ver con el Código de la Democracia. Usted ya ha anunciado reformas al Código de la Democracia. ¿Cuáles son esas reformas? ¿En qué consisten? Yo creo que este es el momento de hacerlo. Recordemos que recién es un código desde el año 2009 y tuvimos una reforma en febrero del 2011, pero hoy hay un candado constitucional que dice: se prohíben reformas en temas legales, electorales, un año antes de las elecciones. Como las elecciones que tenemos de nuestro calendario es del febrero del 2017, tenemos todo este año, 2015, y hasta febrero del 2016 para cumplir con este proceso. Sin duda hemos encontrado ambigüedades, hemos encontrado puntos abiertos que en algunos capítulos del código trata de forma diferente, a partidos y a movimientos. En otros capítulos trata de forma igual. Tenemos que hacer un análisis técnico si estas juntas intermedias de escrutinio que salieron a partir del 2009 funcionan con respecto a mejorar los procesos. Hay que analizar y definir claramente cada una de las etapas de un proceso electoral: la etapa preelectoral, inscripción y campaña; la etapa electoral, que es el día del proceso; y la etapa postelectoral. Hoy nuestro compromiso, Carlos, y solo un segundo con eso cierro, es que para nosotros es importante que esta propuesta de la función electoral, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, la vamos a hacer conjunta y esperamos en este trimestre empezar los diálogos con los diferentes actores para entregar a la Asamblea. ¿Va a haber cambios en lo que tiene que ver con el gasto electoral y la franja publicitaria a efectos que exista equidad? Sí, es importante que se cumpla ese principio. Sin equidad estamos alterando también un proceso electoral. No solo es el respeto a la voluntad de la gente. Pero va a haber cambio. Estamos analizándolo, estamos recién esperando los informes técnicos y nosotros durante estos 3 meses vamos a trabajar en... Recordemos que hoy hay una nueva composición en cuanto a la publicidad electoral, la promoción electoral a través de las franjas y también el gasto electoral, lo que pueden hacer las propias organizaciones políticas. A veces tenemos ese sentimiento, Carlos, que todo lo pasado fue mejor. Hoy no es así. Hoy implica también la posibilidad de que todos los candidatos sean conocidos a través de los medios de comunicación y puedan acceder a espacios igualitarios de forma objetiva y equitativa de cara a sus procesos electorales. Señor presidente del Consejo Nacional Electoral, gracias, Carlos. Siempre es un gusto. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Pensamiento Crítico.